Mi presentación se titula Reflexiones sobre la investigación en relación al diseño. Bueno, voy a hablar sobre estos aspectos que ya de alguna manera han comentado muy bien las dos profesoras que me antecedieron. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de investigación, algo que exactamente en los mismos términos ya nos refirió la doctora Olivia, sobre las preguntas de investigación, sobre el marco teórico, sobre las fuentes de investigación, sobre los criterios de objetividad y sobre los puentes interdisciplinarios. Sobre esos distintos aspectos voy a estar haciendo un comentario que pretende ser muy escueto acerca de lo que nos ocupa en estas jornadas, que es la investigación en diseño. Y antes de comenzar a hablar sobre esto, quisiera, en referencia precisamente a lo que nos decía Blanca, señalar que estas reflexiones que presento tienen parten de una premisa que a lo mejor, así como la voy a plantear, suena muy ocioso, pero creo que es importante. Y la premisa es que la investigación en diseño existe. Es decir, yo creo que eso existe. Pero también podríamos ponerlo en tela de juicio, cosa que no voy a hacer aquí. Pero sería interesante ponerlo en tela de juicio. Porque la investigación en diseño no se comprueba, no comprobamos la existencia de eso porque existan proyectos de investigación registrados en el Consejo Divisional. O sea, quien crea que eso demuestra que existe investigación, eso nada más comprueba que atendemos a las reglas de la burocracia, pero no que en realidad se haga investigación. Ni siquiera el que haya libros en un librero, en un pasillo, comprueba que hay investigación en diseño, ¿no? Y por otro lado, que a esto que nos estamos refiriendo como investigación, más que nos duela, es algo académico, porque hay muchos tipos de investigación, como por ejemplo la que podríamos llevar a cabo cuando dudamos de nuestra pareja, ¿no? Con quién nos está engañando, y entonces pues nos ponemos a husmear en todos los lugares en donde podemos husmear, desde el Facebook hasta los cafés y los restaurantes y los cines y todos esos. Y esa indagación no necesariamente está mal llamarla investigación, pero no es el tipo de investigación a la que nos estamos refiriendo en un evento como este, ¿no? E incluso a esto que nos decía hace unos minutos la doctora Olivia, con respecto a las prácticas que tenemos para obtener información, para documentar, si lo queremos decir ya de una forma más elegante, o para obtener datos, en donde también la Wikipedia se vale, pero no necesariamente ese tipo de indagatoria es lo que nosotros llamamos investigación. Entonces, sin entrar más en ese tema que a mi juicio es interesante, parto de la premisa de que la investigación en diseño existe, es algo particular, es algo específico, y sobre eso voy a hablar sobre lo que yo considero aspectos básicos, como lo decía el título de la presentación, aspectos primarios de la estructura de la investigación. Y por esto que están aquí escrito, pues no es nada nuevo, pero lo que hago acá es proponer una estructura a esto que se refería el maestro Bárcenas hace unos minutos en una pregunta. Yo voy a hablar de mi visión de la estructura de la investigación en diseño. Bueno, ya nos refería la doctora Olivia, dos tipos de investigación y con esa tipología yo estoy de acuerdo, hay otras. Hay otras maneras de hacer una clasificación de los tipos de investigación que pueda haber en el campo de diseño, pero no está por demás repetir lo que ya nos señalaba la doctora. Desde mi punto de vista es importante distinguir la investigación que tiene que ver con
búsqueda de información, con el planteamiento de problemas, con la construcción de justificaciones en cuanto al desarrollo de un proyecto de diseño, es decir, la investigación para el diseño. Y vale la pena distinguir eso de lo que también ya nos señalaban anteriormente, investigar sobre el campo disciplinario. No en función de un proyecto específico, sino de lo que nosotros definimos como diseño en cuanto a disciplina. Y solamente agregaría a lo que ya se había comentado anteriormente, que esta distinción solo puede ser válida de manera esquemática, es decir, presentada como una teoría, porque normalmente quienes hacen investigación en diseño son diseñadores, y quienes hacen investigación para el diseño son también diseñadores. Somos también diseñadores y es muy difícil separar nuestros vicios que tenemos para desarrollar proyectos de lo que podemos hacer en términos de hacer investigación sobre nuestro campo disciplinar. Es decir, esta distinción, investigación para el diseño e investigación en diseño, solamente la separamos esquemáticamente, porque es muy difícil distinguirlas en la práctica, aún incluso de la investigación. Decía yo, también hay otras maneras de distinguir los tipos de investigación, puede ser a partir del perfil epistemológico, o para expresarlo de otra manera, de la manera en que estamos visualizando la construcción del conocimiento, y eso nos puede dar tipos de investigación distinta. Pero yo partiría de esta que es básica, ¿no? Entonces, en el esquema lo que podemos estar viendo es una investigación que está más orientada a alimentar el proceso de diseño, lo que denominamos investigación para el diseño, está enfocada hacia el proceso de investigación, y una investigación que está tratando de entender qué es el campo disciplinario del diseño, haciéndonos preguntas que son significativas para la disciplina, ¿no? Y no solo desde un proyecto en específico. Y lo que trataba de comentar hace un momento es que esto se retroalimenta, que la investigación en diseño es la base de la investigación para el diseño, es la base de la investigación sobre el campo disciplinar, y que lo que se va construyendo en términos de campo disciplinar, pues desde luego que tiene una repercusión inmediata acerca de cómo entendemos el proceso de diseño. A esto me refería con que esto no se puede distinguir fácilmente, ¿no? Un segundo elemento, una segunda… perdón, antes de pasar a esto, estoy dejando fuera de esta reflexión, por lo tanto, el tema de la multidisciplina y la transdisciplina y las relaciones disciplinarias que pueda haber en esto. Y esto lo subrayo porque es muy importante, por las reflexiones que se nos presentaron anteriormente, pues es indudable que posiblemente este sea el lugar más fructífero para la construcción de conocimiento en la actualidad, no desde el punto de vista de los diseñadores, sino desde el punto de vista de la construcción del conocimiento. El intercambio, la construcción de puentes entre las diferentes disciplinas. Esto no es nada nuevo, sin embargo, hoy está plenamente validado. Bueno, eso que es tan importante el día de hoy, lo estoy excluyendo, porque pretende ser más bien un esquema explicativo de algunas cosas que pueden ser muy obvias, y que más bien estoy tratando de relacionar entre sí. Entonces, dejé de lado ese otro nivel de la investigación en diseño que tiene que ver con el intercambio entre disciplinas. Eso no estaba en el esquema anterior, ¿no? Un segundo aspecto que me parece muy importante a mí es el tema de las preguntas de investigación. Y aquí, retomando a Kuhn, que reflexiona desde el primer capítulo de su célebre texto de los años 60, plantea que hay diferentes tipos de preguntas de investigación que nos pueden ayudar a entender la estructura de los cambios dentro de las disciplinas. Y
tenemos, por una parte, preguntas que buscan la demostración de algo que ya se estableció, pero que tiene que ser demostrado, que tiene que ser debatido, que tiene que ser probado, ¿no? Preguntas hacia la demostración de cosas que sabemos, y preguntas que están en el margen del campo disciplinario, en la frontera del campo disciplinario, y que están más bien planteando la ruptura de los paradigmas o, en su defecto, el abrir nuevas fronteras a lo que ya está establecido, es decir, preguntas hacia el descubrimiento. Y ambos tipos de preguntas son válidas en la investigación, no solamente aquellas que están buscando el descubrimiento. Y a veces en términos del protocolo de investigación, cuando nos ha tocado ser tutores de la investigación, presionamos mucho a los alumnos, ¿no? A que tienes que encontrar algo que sea original, algo que sea completamente innovador, algo que no se haya dicho, porque si no esto no vale, ¿no? Y tal vez eso también nos viene mucho de nuestra disciplina como diseñadores, y sin embargo olvidamos que hay muchas cosas que damos por supuestas y que tienen que ser demostradas. Y entonces la estructuración de la investigación, fíjense que en mi opinión, y difiriendo un poco de lo que comentaban anteriormente, sobre todo la doctora Olivia, en mi perspectiva de la investigación pesan más la formulación de las preguntas que la perspectiva metodológica sobre ello. Y aquí tendríamos una diferencia grande entre lo que presentaba la doctora Olivia y yo. Yo acá presento un esquema en donde el método no está presente, si ustedes recuerdan mis incisos iniciales, el método no está presente en lo que yo considero estructura básica de la investigación, lo cual podría ser así como algo aberrante, ¿no? Tengo mis motivos, ¿no?, para no haber puesto ahí una reflexión sobre la metodología, ¿no? Pero por encima de la metodología, este cuestionamiento hacia lo que sabemos y hacia lo que no sabemos me parece fundamental, y en todo caso sería lo que define el método, y no al revés. De tal manera que la construcción de preguntas oportunas, de preguntas novedosas y de preguntas necesarias es lo que motiva a la investigación como tal. Un siguiente elemento es el marco teórico, que habrá que distinguir de lo que llamamos marco conceptual, aunque en términos coloquiales a veces se usa de manera indistinta, ¿no? Y yo diría, solamente para aclarar en cuanto a ello, que el marco teórico tendría todavía una amplitud más abarcante que lo que implica la estructuración de conceptos y su interrelación, que ya de por sí puede ser una tarea muy productiva en el proceso de investigación. Pero el marco teórico tendría que ver con no solamente este andamiaje conceptual, sino con lo que ya nos refería Blanca, esta postura epistemológica con respecto al objeto de estudio, ¿no?, que implica no solamente conceptos, ¿no? Y entonces este es un esquema que yo creo que no le causa miedo a nadie, porque es el esquema tradicional, ¿no? Lineal, en donde, si lo leemos de aquel extremo hacia donde estoy, pues partimos de un marco teórico, es de una manera de pensar, de una manera de entender la realidad, hasta para amarrarnos los zapatos usamos una teoría, ¿no? Entonces, y pasamos a diseccionar, a destrozar, a cuestionar o a validar en datos, que acá decimos fuentes de investigación, para construir un proceso de investigación. Y este caminito lineal es útil porque es didáctico, porque nos ayuda a aprender, pero en realidad creo que no opera de esa manera, ¿no? Y entonces, lo que yo visualizo como que es lo que debería ocurrir en la realidad, por lo menos por lo que respecta a mi experiencia, es que el proceso de investigación desde luego está sustentado en un marco teórico,
ya abundó mucho sobre ello Blanca, no diría más al respecto de eso, no tendría más que contribuir al respecto de eso, y que sin embargo no siempre, como bien lo señalaba la doctora, no siempre emerge con todo lo que debiera tener al frente, ¿no? En segundo lugar, lo que estoy presentando en este esquema es que el proceso de investigación, desde mi punto de vista, no es un proceso que tiene pasos ordenados, y de ahí mi cuestionamiento a la metodología, ¿no? o al seguimiento del método, sino que el proceso de investigación reclama un marco teórico y que siempre va a estar en relación con las fuentes de información, ¿no? De tal manera que vamos de esta relación de fuentes de investigación hacia el proceso de investigación que fundamenta marco teórico, que construye marco teórico, ¿no? Que valida y que nos permite también deshacernos de aquello que nos ha estado conduciendo a errores. Es decir, no basta con que al principio nos confesemos. Hace rato, antes de iniciar la sesión, alguien decía que teníamos que anotarnos la lista y que ponían el requisito de que teníamos que ir al confesionario para venir acá a este seminario, ¿no? Pues no basta con eso, o sea, no basta ir a confesar los pecados del fin de semana para decir, bueno, ya todo es olvidado y ya soy profesor otra vez y persona decente en la universidad. Eso es muy difícil, pero y borrón y cuenta nueva. No basta con confesar los pecados de uno frente al objeto de estudio para considerarse que uno está a salvo de no seguirlos cometiendo, ¿no? Y que de hecho el proceso de investigación necesariamente nos tiene que llevar a transformar nuestra manera de pensar y a transformar nuestra manera de estructurar la teoría. Y esto, quiero decir, es una especie de metafísica o de creencia en el poder mágico del proceso de investigación. Quiero decir, no le atribuye un poder mágico al proceso de investigación porque depende de algo real que existe, que son las fuentes de información, ¿no? Es decir, proceso de investigación no puede existir sin fuentes de investigación, y fuentes de investigación siempre están condicionadas por marco teórico que a su vez son el fundamento de la búsqueda de nuevas fuentes de investigación, ¿no? En el texto que entregué para esta ponencia, yo describía este proceso como lo que hace una araña cuando construye su red, su telaraña, ¿no? La araña genera una estructura a partir de algo que produce ella misma, ¿no? y la produce produce el filamento mientras construye la red, ¿no? Y la construye formando parte de ella. A esto respondería este esquema. Y el esquema anterior respondería, insisto, desde mi punto de vista es una visión mucho más tradicional, funcional por su didáctica, es decir, útil porque es didáctica, respondería más bien a alguien que hace un tejido, por ejemplo, ¿no? Como seguramente tenemos en las prendas que vestimos, en donde el hilo existe previamente, ¿no? De hecho, existen las infraestructuras para construir esto, ¿no? Que nos permite cubrirnos, ¿no? Pero está dado previamente. Lo que estoy diciendo es la investigación no es así, ¿no? La investigación construye conocimiento, como lo hace la araña con su red, produciéndola ella misma, ¿no? Ya esto también fue planteado, solamente lo abordo brevemente, ya me queda muy poco tiempo. Yo le sumaría a lo que ya habían dicho las dos expositoras anteriores, que fueron muy claras y muy consistentes. Yo diría que no solamente tenemos esta problemática en términos de la investigación en diseño, cuando reconocemos el fuerte papel que tiene la subjetividad, el punto de vista del investigador, cosa de la que no se excluye a ninguna otra disciplina científica o humanística, el papel que tiene el investigador dentro del mismo proceso.
Sin embargo, es muy difícil, yo diría casi imposible, distinguir al diseñador del objeto de estudio de la investigación. Porque el diseño tiene que ver con cosas que hacemos, que construimos los seres humanos. Es decir, por eso a mí no se me hace de poca importancia investigar el tripié, ¿no? Porque es una consecuencia de cosas que hacemos y solamente lo podemos entender en la relación que hemos establecido productiva y utilitariamente y estéticamente con ese tipo de objetos. Entonces, investigarlo implica investigarnos a nosotros mismos y como diseñadores investigar lo que hacemos. Y desde esa perspectiva el diseñador siempre forma parte del objeto de estudio. Es decir, no hay una investigación de los edificios en la que nos podamos permitir excluir a quienes los construyeron, a quienes los utilizan y para qué los utilizan, ¿no? Sería un sinsentido y creo que por ahí iba lo que la doctora reflexionaba. De tal manera que el diseñador siempre necesariamente forma parte de su objeto de estudio. Algo similar a lo que le ocurre al historiador o a lo que le ocurre al sociólogo y que posiblemente también le ocurre al físico, aunque durante centurias pensaba que podía distinguirse de lo que le ocurre también a su objeto de estudio. Bueno, esto para nosotros no es ninguna nueva porque somos parte del objeto de estudio. Y entonces ahí tenemos implicado un problema en términos de la discusión de lo que es investigar en diseño, porque nos obliga a caracterizar de una manera muy particular el tema de la objetividad. Y la objetividad tiene que ver, y en esto coincido con Blanca, con que el diseñador se reconoce como parte del objeto de estudio, y esto lo obliga a reconocer su papel frente a ese objeto de estudio, y que ese objeto de estudio ocurre en un contexto del cual el diseñador forma parte y también le marca unas distancias, ¿no? Y es en el reconocimiento de estas distancias en donde se puede fundamentar un estatuto relativista de la objetividad en la investigación en diseño, que podría llegar a justificar que la investigación en diseño tiene la validez que tiene la investigación, por ejemplo, a la que aspiran las ciencias duras, ¿no? Como la física o la química. Es decir, que podemos aspirar a tener un estatuto de objetividad y que no somos solo subjetividad. Lo que yo estoy diciendo acá es que a pesar de que están presentes estos elementos, ¿no?, que nos distinguen como investigadores de la investigación que se hace en otros campos, podríamos aspirar a legitimar nuestro campo a partir de un estatuto de objetividad específico pero bien argumentado. Yo creo finalmente que lo productivo, a partir de que reconocemos que podemos tener investigación objetiva, ¿no?, es que podamos construir puentes, y esto ya lo comentaba anteriormente, ¿no? O sea, lo productivo de la investigación, y creo que coincidiremos los que hemos expuesto hasta ahorita, es esta construcción de lazos, de nexos y de puentes hacia otras disciplinas, de las que el diseño puede valerse, lo ha hecho, pero a las que puede aportar, ¿no? No en función, quiero ser muy insistente en esto, no en función de legitimarnos a nosotros mismos, sino de entender y transformar mejor nuestra realidad. Es decir, no diría yo que hacemos investigación porque nos importa delimitar el campo del diseño o ser más sabios, sino porque esa investigación nos permite construir una mejor sociedad. Y yo creo que ese es el sentido de investigar en diseño. Gracias.